buenos días. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este webinar que en El Economista junto con Betterfly produce para hablar de cómo las empresas pueden fomentar, mejorar, poner atención a los temas de salud física y mental de sus colaboradores. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas y pedirles que suban al escenario. Guadalupe Soto Valderas es gerente de Capital Humano en Grupo Cristal. Buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto, un gusto y un placer de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Buen día otra vez. José Antonio Márquez, CHR, jefe de Recursos Humanos de Profuturo. José Antonio, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Miguel, Guadalupe. Será un gusto compartir con ustedes. Le quiero pedir también a Cristóbal de la Mayora, presidente de Betterfly. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá compartiendo este webinar con ustedes. Bienvenido. Y nuestra cuarta panelista, Ángela García Escalante, vicepresidente de Recursos Humanos de MedLife México. Hola, ¿qué tal? Un placer de compartir este espacio con todos ustedes. Me gustaría empezar con una pregunta general para todos y es para tratar el tema. ¿Qué tan prioritario es para las empresas mexicanas el tema de la salud de sus colaboradores? Me gustaría empezar contigo, Ángela. Claro que sí, Luis Miguel. Mira, yo creo que sí se ha incrementado la sensibilidad de que hay una prioridad y que tenemos que trabajar con respecto de eso. Sin embargo, sí creo que también tenemos varios desafíos que nos impiden hacerlo. El primero es que pues no siempre estas estrategias están linkeadas con los indicadores de negocio directamente y entonces cuesta trabajo hacer una implementación. Y la otra, pues también es que estos programas normalmente están como establecidos para una población homogénea, no tenemos esa diversidad identificada en nuestros programas de decir, bueno, cómo impacto a la mejor a la edad, a la generación, en fin, muchas cosas. Entonces, respondiendo simplemente a la pregunta es, creo que hay una sensibilidad, hay una prioridad, todas la tenemos muy clara, con desafíos muy puntuales que creo que en el corto plazo podemos resolver y con socios de negocio que también nos acompañan a resolver estos desafíos. Muchas gracias, Ángela. Creo que nos dejas dos temas que desarrollaremos, es cómo vincular los temas de salud de los colaboradores con el negocio y lo otro es cómo distinguir en un universo que es diverso por definición, cómo tener estrategias diferenciadas. Voy contigo, José Antonio Márquez. ¿Qué tan prioritaria es la salud física, mental de los colaboradores en México? Gracias, Luis Miguel. Mira, yo creo que ya es un tema, ya no es un tema de moda, ya es un tema estratégico de las organizaciones. La pandemia ya venían estos programas antes de la pandemia como parte de las estrategias de las organizaciones de cuidar a sus colaboradores. Pero la pandemia y los cambios que hubo en la salud mental de los colaboradores y de la población en general, creo que viene a reforzar la necesidad de cuidar a tus colaboradores en todos los aspectos. Y entonces yo sí creo que ya hoy es una necesidad de negocio y una demanda ya de los colaboradores como parte de la oferta de valor de cualquier empresa. ¿Es una demanda de los colaboradores, José Antonio? Sí, yo creo que ya lo tienen que tener las empresas sí o sí, porque ya los colaboradores lo necesitan, ¿no? Tiene que ser parte, o sea, si en realidad pasas ahí la mitad del día, de tu día dentro de la cultura organizacional, debe formar parte de esa cultura el cuidado de los colaboradores. Muchas gracias, José Antonio. Guadalupe, ¿qué tan prioritario es? Pues yo concuerdo perfectamente con mis compañeros, con mis colegas, porque efectivamente, o sea, ahorita ya es una necesidad, incluso agregando un poco más, es porque el mismo gobierno ya nos está pidiendo, ya está abordando estos temas de salud para lo que se implementen en las empresas. Antes era como que a las empresas le ofrecían como un plus para los trabajadores,
pero ahora actualmente ya también el mismo gobierno con la norma 035, con esto que están sacando de la ley Silla, entonces realmente ya se está viendo que también como empresas tenemos que hacerlo, tenemos que acercarnos, pero no nada más lo tenemos que hacer como algo que el gobierno nos está pidiendo, como bien lo dice Toño, finalmente también los mismos trabajadores están siendo más conscientes de la salud, cómo está impactando en cuestiones de que den los resultados. Y también los empresarios poco a poco se van sensibilizando de que esto es necesario. Muchas gracias, Guadalupe. Cristóbal de la Mayora. Perfecto, sí, para complementar ahí la respuesta de los colegas, yo creo que este es un tema que ya se convirtió en una prioridad. Si miramos 10, 15 años atrás, estos temas eran lindos tenerlos, no necesariamente había que tenerlos. Hoy en día yo creo que esto se convirtió en un must-have, es algo que tienen que tener las empresas, como preguntaba, como decía Toño ahí, como demandado por las personas. Entonces se convirtió en un pilar estratégico de las compañías y es algo que de cierta manera tiene que ser así hoy en día. Hoy en día es algo que le requerimos a las empresas que tengan y en la ejecución es donde tenemos que ver un poco cómo se juega. Me gustaría quedarme contigo antes de pasar a la segunda pregunta, Cristóbal, y es, ¿cómo ves México en un contexto latinoamericano? Aprovechamos tu experiencia fuera de México para tratar de situarnos en el mapa. ¿Estamos igual? ¿Estamos en la vanguardia? ¿Estamos un poco rezagados? Mira, yo creo que me ha tocado trabajar en muchos países de Latinoamérica y como todos efectivamente tienen puntos que están mejor o peor, de cierta manera. Yo diría que en Latinoamérica hay una homogenización más o menos del estándar. Sí, México y muy en parecido a Chile tienen temas de salud que lamentablemente estamos liderando los rankings en obesidad, en diabetes, por ejemplo. Entonces tenemos cosas que son muy reales que tenemos que atacar. Pero yo diría que en México algo muy positivo que me ha tocado ver en comparación a otros países es que efectivamente ahí, como decía Guadalupe, el gobierno por lo menos ya está tomando ciertas medidas a través de la NOM 035. Estamos viendo que ya no es solo la empresa privada o la gran empresa que decide hacer una acción, sino que se están imponiendo acciones que deberían ser cross el ecosistema entero. Yo por lo menos creo que eso es algo de México que está muy, muy bien. Y también creería que hay muchas empresas que sin la necesidad de que el gobierno les imponga, están decidiendo tomar un paso adelante en esto. Yo creo que en ese sentido, con todos los desafíos que puede tener un país tan grande como México, la fragmentación de las soluciones, etcétera, están muy adelante en términos de querer avanzar con soluciones y de buscar por lo menos soluciones. Me gusta una cosa que planteas, Cristóbal, lo apuntaba un poco Guadalupe, y es esto de, hablamos salud física y mental de los colaboradores, pero no como si fuera una especie de fortaleza o burbuja, sino en un ecosistema social. Lo que pase afuera afecta a la empresa y, por supuesto, lo que pasa en la empresa afecta, cuando menos, el ecosistema de proveedores y, por supuesto, las familias de los colaboradores. Ángela, me gustaría, tú planteabas uno de los desafíos, que es vincular las métricas de salud de los colaboradores con las métricas del negocio, de los negocios. ¿Qué otros desafíos ves, o si quieres desarrollar más este punto que tocaste en tu primera intervención? Claro que sí. Mira, me gustaría desarrollar un poquito ese primer punto y después mencionar 2 o 3 desafíos que yo identifico, sobre todo en México. El primer punto está muy enfocado a que estos programas de bienestar o estas iniciativas de bienestar, primero, no tienen de una manera nata o inmediata en todas las compañías un presupuesto ya asignado, ¿sabes? O sea, a veces tienes que pelear por el presupuesto para tener este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque el retorno a la inversión de esto no se ve en el corto plazo o no se ve directamente en tu P&L. Sí en el gasto, no necesariamente en el retorno. Sin embargo, creo que también muchas compañías hemos ido madurando esto a identificar cómo esto también tiene un impacto positivo en la parte financiera. Ejemplo, ¿qué sucede cuando hay un alto tema de ausentismo? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, cosas tan simples como las empresas que tengan pólizas de seguro, cómo te sube el tema de la póliza por el tema de la siniestralidad? O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos empezar a vincular más allá de la parte que ya conocemos, que es la elección de la propuesta de valor. Como decía José Antonio, sí nos eligen porque tenemos una propuesta diferenciada, pero también no solo nos eligen, sino creamos una cultura y un entorno donde el compromiso que generamos a través de estas prácticas nos permite no incurrir en otros gastos y en otros desafíos con respecto a los indicadores. Y finalmente, personas comprometidas, con salud, involucradas en el negocio, tienen resultados positivos. Entonces,
Eso con respecto al el primer punto. Luis Miguel, pero te vi como que te interrumpí. Dime, interrúmpeme. No, al revés. Es que me quedé pensando, escuchándote, que puede costar, pero cuesta más no tenerlo, ¿no? Y es un poco Totalmente. el racional. Totalmente, cuesta más no tenerlo. ¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que no nos damos cuenta cuando no lo tenemos, porque también son cosas que se quedan en un siguiente layer de indicadores. Por ejemplo, no todo el tiempo estás viendo cuánta gente falta, no falta, cuánto te afecta eso en el bolsillo, cómo eso te impacta en el negocio, cómo no cierras un negocio. Sí ves indicadores muy puntuales, sí ves si cerraste la venta, PFO, los earnings, eso lo ves. Lo otro no. Sin embargo, son indicadores que están también liderando esos resultados, también liderando esos impactos. Entonces, creo que también cada vez más las organizaciones tenemos que poner sobre la mesa esta alineación estratégica de los objetivos de bienestar vinculados directamente con los objetivos de negocio. Voy a Si cambiar. pudiera, Sí, por podría favor. complementar Eso iba a decir eso, muy que poquito. por favor interrumpan, estamos conversando y hay que meter un poco de desorden. Eso sí, quería complementar con algo que yo creo que a poco está pasando a nivel de sociedad, a nivel empresarial, ¿ya? Y efectivamente creo que lo que tenemos que hacer es que entender que cualquier dinero que se ocupe en términos de salud, de bienestar, no sea un gasto, sea una inversión. Yo creo que históricamente confundimos que es un gasto el invertir en salud y en beneficio, cuando en el fondo es realmente una inversión. Y por eso me cuelgo lo que dice Ángela, porque de a poco las empresas se están dando cuenta que esto no es un simple gasto, esto no es comprar un refrigerador de botanas para la oficina, esto es literalmente invertir en mejores resultados, en mejores personas, en un mejor ambiente, etcétera, etcétera. Quiero quedarme tantito contigo y uno de los desafíos obviamente es aprender a medir mejor. ¿Cómo se mide esto? Decía Ángela, hay cuestiones que tienen que ver con ausentismo, hay cuestiones que tienen que ver con cuánto cuesta una póliza, pero hay otros que están en una siguiente capa que no es tan fácil de medir. Me quedo contigo, Cristóbal, y luego termino la ronda. Voy a hacer eco de lo que dice Ángela. Yo creo que la mejor forma de medir esto es tratando de aliarlo a objetivos estratégicos KPIs de la compañía. Es decir, no es tan loco pensar que todo este tipo de acciones tienen palancas en el mundo empresarial. Así como cuando uno va al área de venta, es mucho más fácil medirlo con palancas, mayor venta, mayor margen, menor margen. Estas acciones, si bien no de manera muy directa, sí tienen una correlación con ciertos KPIs. ¿Cómo mejora esto? Bueno, las más conocidas, cómo reduce el ausentismo, cómo mejora la productividad. Por ejemplo, en México, hay un dato muy puntual que estuve leyendo en un paper el otro día. México es uno de los países que trabaja más horas a nivel mundial, pero también, lamentablemente, y muy parecido a Chile, es uno de los países con menor productividad. Entonces, el tema no es trabajar más, es cómo trabajamos mejor, más eficiente, etc. Todas esas palancas se pueden medir. Hoy en día estamos en un mundo donde la data sobra. Ahora bien, hay que vender a ver qué data hay que leer y cuáles son las palancas que mueven y que afectan esa data. El dato que hace referencia es, en México en promedio trabajamos 2.300 horas, que es casi el doble que Alemania, por ejemplo. Exactamente, a eso me refiero. José Antonio, ¿cuáles son los desafíos? Ya escuchaste a Ángela, ya escuchaste a Cristóbal. Ayúdanos a redondear el tema. Sí, mira, yo los escucho hablar de las métricas y me parece que nos estamos metiendo, el tema del bienestar es muy complejo de medir, ¿no? Estamos hablando de algo subjetivo. En realidad, tu bienestar es muy diferente, o lo que tú consideras como bienestar es muy diferente a lo que yo considero para mí bienestar, ¿no? Entonces, cuando metes esta variable subjetiva, es muy complicado lograr esa medición y, como decía Ángela, vincularlo tenemos estas de ausentismo y rotación y demás, pero sí creo que el factor de las personas lo hace todavía más interesante. Donde yo le veo mucho valor a estos desafíos, sí, Ángela. No, dale, ahorita es que me emocioné y te iba a interrumpir, pero termina y luego ya me entro yo. Está bien. Yo veo también otro desafío que tienen las empresas, es que hay muchas iniciativas que nacen como de manera espontánea, sin una estrategia completa de bienestar, y entonces pareciera que es una
ocurrencia o una moda del equipo de capital humano para ese momento, pero si está vinculado a una cultura de cuidado y del bienestar, es cuando se vuelve mucho más sólida la implementación de estos programas. Que no se vuelva solo una campaña, sino que lo volvamos parte de la cultura, que se hable en los pasillos, que se premie el bienestar, que se fomente el bienestar en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, creo que cuando lo desvinculas del negocio y de la realidad de las personas, lo haces más complejo. Dices dices una cosa, José Antonio, que me parece bien interesante, o más bien un par de cosas. ¿Cómo volver más objetivo lo que es subjetivo por definición? Pero lo otro es cómo aprovechar lo mejor de las iniciativas espontáneas con un plan más estructurado, ¿no? Me parece que son grandes temas. Sí. Está Ángela porque levantó la mano, pero no ha terminado Guadalupe. Si te parece, Ángela, le doy la palabra a Guadalupe. Dale. Sí. Adelante, sí, Guadalupe. Yo lo que quería sacar aquí a tema con esta cosa de que tenemos que sacar lo que son los KPIs en las empresas, el tema del bienestar efectivamente es complicado de medir, pero cuando los resultados no se dan, es cuando entonces, y se busca la causa raíz, es cuando entonces bota este tema. O sea, no sé si se puede entender de que mientras las cosas van bien, pues como que se piensa que son las promociones, la estrategia y todo, pero cuando ya las cosas no funcionan y se busca la causa raíz, es cuando seguramente empiezan a botar estos temas de bienestar. Clima laboral, los ausentismos, la rotación de personal, todo eso es lo que va afectando el estrés. El nivel de estrés que también estamos teniendo en México, el IMSS la otra vez reportaba que el 75% de los mexicanos estamos reportando que estamos estresados. Entonces, eso seguramente está impactando en lo que es la productividad de los colaboradores. Entonces, a veces es complicado medirlo, pero cuando las cosas no funcionan, es cuando ahí se detecta. Si mira, sabes que es que no te están dando los resultados, ¿por qué? Y entonces ya hay un mal clima laboral, hay niveles de ansiedad. Como bien lo decía Toño hace ratito, el COVID nos vino a destapar un montón de cosas de salud mental que antes no existía tanto o se trataba de minimizar, como es la ansiedad, la depresión, este tipo de cosas que ya antes no se presentaban tanto y que finalmente sí se están llegando a suceder. Entonces, creo que ahorita también, cuando las cosas no suceden, es cuando ya los directivos y todos los jefes empiezan a decir, creo que sí, necesitamos nosotros tocar estos temas de salud, ¿no? De salud mental, de salud financiera, de salud física, porque sí está impactando en lo que son los resultados en las empresas. Dices una cosa, por momentos, escuchaba a José Antonio, te escucho ahorita, que nos lleva casi a una dimensión metafísica, es ¿cuál es el mejor momento para implementarlo? No es lo mismo implementarlo cuando las cosas van bien que cuando estamos en la tormenta, ¿no? Sí, correcto. Y lo mejor siempre va a ser la prevención, porque siempre cuando reaccionamos ya estás tratando de tapar un problema y estás tratando de apagar un fuego. Lo importante es siempre tener las acciones preventivas para que las cosas no sucedan. Entonces, creo que ahorita de lo que más las empresas nos hemos estado dando cuenta, yo platicando con varios colegas, están teniendo ya más programas de salud preventiva a diferentes niveles, ¿no? Porque finalmente unos los tienen muy maduros, programas muy desarrollados, con buenos presupuestos, con muy buena estrategia, ya bien estructurados, y hay algunos que apenas sí están iniciando con esto, pero finalmente ya lo están haciendo porque saben que prevenir ayuda mucho más que el estar apagando el fuego. Justo eso es lo que dice Abel Flores, una persona que se está conectado con nosotros, dice, es importante mejorar la administración del sistema de salud y retomar las acciones en prevención más que en curación. Aprovecho para invitarlos a sumarse a opinar. Cito a Carlos Roberto Palafox, que dice, tanto los trabajadores como el gobierno estamos alineados en un objetivo común, elevar la calidad de vida del personal. Esta convergencia no es casual, sino necesaria para construir un entorno laboral más justo, productivo y sostenible. Me atrevo a decir, no solo el entorno laboral, sino una sociedad, familias más, pues literalmente, más sanas. Ángela, ahora sí, no el plazo que no se cumpla. Adelante. Miguel, ya me robaste el comentario de Carlos Roberto que yo quería citar, pero
No, la realidad es que lo que me gustaría comentar es que no me parece, yo tengo una opinión distinta. Yo sí creo que el bienestar no es algo que no podamos medir. Yo sí creo que no es algo subjetivo. Yo sí creo que la salud, podemos empezar con indicadores muy sencillos y muy puntuales y hay una cantidad enorme y hay una cantidad de información, de documentación, de cosas de la OMS, de un montón de información que hoy podemos utilizar y no casarnos a lo mejor en el discurso de que esto es subjetivo o que el bienestar no podemos cuantificarlo. Yo creo que sí podemos cuantificarlo. Yo creo que sí creamos organizaciones mucho más resilientes y de verdad vincularnos con estas acciones, como mencionaba Carlos Roberto, con estas acciones que está también generando el gobierno, creo que puede ser de utilidad. Si es que hoy no tienes un programa de bienestar en tu organización, por dónde partir, qué medir y qué identificar. Pero yo sí creo que hay indicadores muy claros y yo sí creo que sí lo podemos medir, cuantificar y mejorar continuamente. Me quiero quedar con esto y abrir un poco una pequeña discusión. Está lo subjetivo, que es alguien expresa que no se siente bien, o lo voy a poner en positivo, alguien está extremadamente bien y tratamos de decir, bueno, ¿por qué este equipo funciona muy bien y este equipo que está al lado funciona mal? ¿Cómo convertimos esta información, que si entiendo bien lo que quería decir José Antonio, hay mucha información que no necesariamente es sistemática, que tiene que ver con conversaciones, con señales que manda un individuo o un equipo? ¿Cómo lo convertimos en algo más general, más objetivo? Me gustaría pedirles que nos ayuden a entender este balance entre información que es medible, cuantificable, sometible, digamos, a una fórmula matemática, y un montón de cosas que entran, vamos a decir, en nubes de palabras. José Antonio. Yo creo, también estoy de acuerdo con Ángela, no quiere decir que estoy retractando mi opinión, pero sí creo que cuando defines el punto de partida, el estado actual de una persona, puedes definir junto con esa persona qué le haría sentir mejor o cuáles son las necesidades que le pueden dar bienestar. Y existe una brecha que se puede cerrar ya más definida de bienestar. Y entonces ahí lo importante es encontrar los indicadores de mejora. Que esos son los complicados, ¿no? ¿Cuándo te da de alta un psicólogo? Pues en realidad no hay una fecha exacta ni un número exacto de sesiones. Los procesos de coaching también tienen por modelos entre 8 y 12 sesiones, pero tampoco es que termines ahí. Entonces, yo sí creo que mientras tengas claridad en qué se espera y cuál es el punto final de bienestar, te ayuda a cerrar esa brecha y quitarle un poco los objetivos, sino ya sabes hacia dónde tienes que ir. Yo quisiera defender un poco, subjetivo no es una mala palabra. Perdón, Cristóbal, te interrumpí, adelante. No, iba a ir a complementar ahí, y yo lo miro de manera no distinta, complementaria efectivamente, como lo está diciendo Ángela y Toño. Yo efectivamente sí soy un creador, como dice Ángela, de que todo es medible, de que es cuantificable, ¿ya? Pero también rescato algo de lo que dijo Toño, para cambiar la palabra subjetividad, de que al final todas las personas somos distintas y por ende tenemos cosas que nos hacen bien de manera distinta, como el ejemplo que dijo el psicólogo, no tiene fecha de alta, para mí me hace bien hacer deporte una vez a la semana, otros necesitan 3, otros necesitan estar con la familia. Entonces yo creo que efectivamente, más que subjetividad, hay un desafío de que las empresas hoy en día están compuestas por personas muy distintas. Hoy en día hay cuatro generaciones distintas que están conviviendo en el lugar de trabajo, cosa que nunca antes había pasado. Entonces yo cambiaría la palabra al término desafío. ¿Qué desafío tiene la empresa hoy en día? Poder entregar soluciones que se adapten a todas las personas, ¿ya? Entonces, ahí empezamos a cambiar un poco el foco de la conversa hacia, pucha, ¿cómo acompañamos a la empresa en este desafío? Otro desafío que, por ejemplo, para mí, fuera de tratar de acompañar a las personas muy directamente, es algo muy relacionado con los hábitos del día a día de las personas, ¿ya? Yo salgo a correr una vez, ¿tiene un impacto positivo en mí? Sí, pero el verdadero impacto positivo es cuando yo meto el hábito de correr en mi vida en un largo plazo.
Pasa lo mismo con la consistencia de todos los programas de salud. Yo puedo medir la salud una vez de mi empresa, pero si no mantengo una consistencia, es donde se me rompe. Y creo que ese es otro desafío que tienen las empresas. Entonces, esta mezcla entre una masa de personas todas distintas y cómo crear consistencia es un desafío que sí, también yo creo que nos ayuda a todo lo que estamos hablando antes, a medir mejor, a entender mejor, etcétera. Decía Guillermo Medina en uno de los comentarios la importancia de que estos programas los implementen profesionales. Literalmente pasar de las buenas intenciones a algo más. Quiero terminar esta ronda contigo, Guadalupe, sobre subjetividad, objetividad. Creo que nos han dado luz. Incluso muchos de los comentarios es todo se puede medir, pero incluso lo que no se puede medir puede entrar. Alguien decía, esto es un arte. Correcto. Efectivamente, yo creo que hablando de salud, creo que tenemos que trabajar con ambos términos. Como bien tú dices, no es hablar mal, no decir es que es subjetivo. Alguna parte vamos a tener que trabajar con esa parte subjetiva y tener que transformarla en resultados que se puedan medir de manera tangible para que se pueda ver cómo se tiene el impacto, ¿no? Entonces, como bien se comentó ya con todos mis colegas, es que sí tenemos mucho que ver, hacer que todas las implementaciones que se estén llevando a cabo puedan estén relacionadas con algún KPI. Y ahí depende mucho de la organización, porque también tenemos que ver el sector. Trabajamos en diferentes sectores, productividad, logístico, yo estoy en el sector retail, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene desafíos diferentes. Entonces, al hacer estas estrategias, tenemos que relacionarlo con un KPI donde podamos decir, mira, sí tuvo un impacto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través de lo que son encuestas, podemos medir lo que son niveles de ausentismo, como ya les decía, rotación, lo que son, como decía Ángela, también en la parte de los riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso va a seguir impactando mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es el sector retail, el hecho de que la persona no vaya y no acuda a su lugar de trabajo afecta muchísimo y es un efecto dominó, porque no nada más afecta lo que es a la empresa, sino también afecta a sus compañeros, ¿no? Porque ya la carga de trabajo se desnivela. Entonces, sí tenemos que relacionarlo con KPIs muy medibles y sí se puede hacer, ¿no? Juntar esa parte que podría ser como subjetiva con la parte de lo que sí se puede medir y creo que sí se pueden lograr. En la reunión preparatoria, Guadalupe, nos compartías que un reto, por ejemplo, para el retail tiene que ver con ustedes con frecuencia tienen como mejores días los fines de semana. Correcto. Que es, normalmente la gente está desconectada, pero acá tus colaboradores tienen que estar mucho más que conectados, porque sí, son los días que de alguna manera resuelven las cuentas. Sí, o sea, la mayoría, cada sector tiene sus desafíos, todos, ¿no? En mi caso, efectivamente es eso, cuando la mayoría de la gente dice, vámonos el fin de semana a descansar, a divertirnos, pues se van a lo que son los centros comerciales, que es donde está ahí el sector retail, y para nosotros esa es la parte fuerte. Los fines de semana, los días festivos, un 24 de diciembre, un 10 de mayo, están ahí mis colaboradores al pie del cañón atendiendo a los clientes y haciéndolos pasar por un excelente momento. Entonces, ese también es un reto que se está viendo en cada uno de los sectores. En mi caso es ¿no? Cómo lograr que mientras todos están en sus familias, en sus casas, mis trabajadores están dando al pie del cañón, logrando sus metas, atendiendo excelentemente a los clientes. Entonces, sí son retos que nos vamos enfrentando y que están afectando en cuestiones de su salud también mental, física, a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros como profesionales de aquí de los recursos humanos, conocer bien a nuestra empresa, ver realmente cuál es el reto que enfrenta cada uno de ellos para poder sacar lo que son las estrategias y cómo poderles apoyar. Me quiero quedar contigo para abrir otro tema. Decías tú, casi siempre nos ocupamos de estos temas cuando estalla un problema. Y quisiera abrir la pregunta a todos. ¿Qué tan preparados estamos culturalmente para hablar abiertamente de estos temas? De alguna manera, tengo la impresión, es teoría personal mía, a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo las conversaciones difíciles. Las postergamos, no nos gusta hablar abiertamente de conflictos. ¿Cómo situamos estos temas? ¿Cómo hablamos de estos en las empresas? ¿Qué tan preparados estamos? Y probablemente en los términos que lo plantea Cristóbal hace un momento, ¿cómo hacemos para prepararnos para tener esas conversaciones y no dejarlo como algo que no tiene remedio?
Empiezo contigo, Guadalupe. Pues sí, fíjate que ahí yo creo que empieza desde una sensibilización, por eso yo hace ratito también hablaba mucho de la prevención. Nosotros como empresa tenemos que sí sensibilizar a nuestros colaboradores. Podemos hacer pues muchos programas, implementar varias cosas, pero efectivamente lo que comentas es muy real. Ahorita hablar de que, por ejemplo, en la ayuda psicológica, que acudas con un psicólogo, todavía se tiene la idea de que eso está mal, ¿no? Yo es lo que le digo mucho a mi gente es, acudir con un psicólogo no es porque estés mal, al contrario, no van las personas que están mal, sino van las personas que quieren estar mejor. Es tratar de dar otra perspectiva de lo que es la ayuda de tipo psicológico, porque tenemos esos programas, pero no va la gente y no acude. ¿Por qué no acude? Porque todavía está el estigma de que dicen, no puedo decir de que me siento deprimido, que me siento cansado, que esto todavía sigue siendo como un tabú. Entonces sí necesitamos nosotros como empresa dar este granito también, que esto va a ayudar no nada más al trabajador, sino a toda su familia, porque es un impacto que se tiene a nivel social, el hecho de que vayamos sensibilizando de que la salud financiera, física y mental es algo normal y que somos seres humanos y que tenemos que vernos que si queremos estar mejor incluso, no nada más cuando estés mal, sino también cuando estés bien, cómo mantener esa salud mental, esa salud financiera, esa salud física. Entonces tenemos mucho que sensibilizar a nosotros desde nuestra trinchera, que por ejemplo pueden ser nuestras organizaciones, el sensibilizarlo a nuestros colaboradores, a nuestros directivos también, y tener esas pláticas, esas prevenciones, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo. Estamos hablando de que son conversaciones profesionales en el contexto institucional y no desahogo entre pares, ¿verdad? Solo parar. Sí, claro que sí. O sea, la empresa misma tiene que llevar a cabo estas pláticas, este abordaje de estos temas para que se haga de una manera muy profesional. ¿Para qué? Para que baje como cultura y que inclusive después los mismos colaboradores, cuando vean a algún compañero mal, ellos mismos también digan, oye, no te sientas mal, ¿sabes qué? Tienes estos apoyos también que tú tienes, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien importante. La empresa tiene que de ella salir para que vean que nosotros como empresa nos importan estos temas y que son interesantes y que son importantes y que se tienen que abordar, ¿no? Entonces, nosotros como empresa abrimos este tema para que después se vuelva cultura y baje a todos nuestros colaboradores. Muchas gracias, José Antonio. ¿Cómo ves el tema? Perdón, Cristóbal, si quieres, adelante. Voy ya, perdón, Toño. Sí, para complementar justo en línea con lo que dice Guadalupe. Hay cosas que son cambios culturales, ¿ya? Y yo creo que como sociedad, y toman su tiempo, son ciclos, ¿ya? Y yo creo que si miramos hace 10 años atrás, incluso hablar de salud física era complicado. Hoy en día hablar de salud física es bastante más razonable y se hace en la empresa. Y la salud mental ha tenido un track un poquito más lento, ¿ya? Yo creo que la pandemia abrió las puertas a abrir un poco más sobre la salud mental. Hoy en día está más normalizado, pero hasta cierto punto las empresas o las personas podemos cambiar eso más que seguir la ola, ¿ya? Lo que sí podemos hacer las empresas es tomar acciones que ayuden a ese cambio cultural, normalizar hablar de salud mental, como lo está diciendo Guadalupe, y esto sea normalizado. Por ejemplo, algo que siempre ha sido tabú, los líderes muchas veces hemos tenido que ser como personas perfectas, que nunca son vulnerables, no hablar de la vulnerabilidad, como mostrar que los líderes pueden ser vulnerables, normalizar que necesitan salud mental, o como lo dicen de otra manera, ir a un psicólogo es una señal de que estás bien, no de que estás mal de cierta manera. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que hacer como empresas es tratar de ayudar ese cambio cultural, y como sociedad también, como personas, normalizar que la vulnerabilidad existe, que uno necesita pedir ayuda, que uno necesita a veces estar mejor físicamente, mejor mentalmente. Yo creo que ese es un foco muy importante a poner en estos temas, como de la normalización, de traer los temas sobre la mesa, de las conversas incómodas que en el fondo no deberían ser incómodas, deberían ser conversas normales, de cierta manera. Entonces, ese es el approach que yo creo que deberíamos tener como empresas a apoyar este cambio, a normalizar la salud física, mental, etcétera. Muchas gracias, Cristóbal. Adelante, José Antonio. Sí, gracias. Yo sí creo que las cosas han ido mejorando en el tiempo. O sea, yo sí veo una cultura a nivel sociedad, México, el mundo, donde se hablan más abiertamente de estos temas. Aún falta, yo creo que el tema de reconocer que necesitas alguna ayuda o que no estás en este punto de bienestar, en algún momento se asociaba con cierta debilidad, y es por eso donde se retraía la gente, ¿no? Pero me parece que hoy ya estamos mucho más abiertos a eso, y yo creo que la forma de contrarrestarlo es cuando las empresas tienen una cultura de cuidado genuino a los colaboradores, ¿no? Cuando es genuino sí se siente, y entonces los colaboradores se sienten cuidados y tienen
cuando esta cultura de cuidado es genuino, genera también automáticamente una cultura de confianza, y entonces esa cultura de confianza hace que los colaboradores puedan hablar de esto con sus líderes, con sus pares, y que deje de ser un tabú y un mito, y en realidad lo que se busque es la mejora personal. ¿Cómo distingues tú cuando es genuino y cuando es fingido, digamos? Yo creo que cuando empiezan a saltar iniciativas temporales, o por modas, o porque llegó alguna buena, algún buen vendedor y te dio un programa, eso es, no lo siento genuino. Cuando es parte de la cultura de la organización y de la estrategia, y desde la estrategia se dice claramente, vamos a cuidar a los colaboradores, ahí es donde empiezan los programas genuinos de bienestar. Perfecto. Ángela. Yo creo que a mí me gustaría retomar 3 cosas con respecto a qué es genuino y qué no es genuino. Yo creo que está muy vinculado a tu cultura. Cuando tú eres consistente en los signos, símbolos y señales alrededor de todo el tema de salud y bienestar, la gente lo sabe y lo siente que es genuino. ¿Por qué? Porque es consistente con todas las otras iniciativas, porque es consistente en el lenguaje, porque es consistente en los espacios incluso, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nosotros en MedLife tenemos espacios que literal son para una desconexión. Y así se llaman, ¿eh? Un wellness room. Es un cuarto de bienestar en el que vas, te desconectas, cierras la puerta, es un espacio lindo, no tiene enchufes, no tiene nada, es para que genuinamente te desconectes. Entonces, cuando tú eres consistente con los espacios, el discurso, las prácticas y la sostenibilidad de estos programas, transmites esa genuidad, ese tema genuino y ese tema de verdad me interesa tu bienestar, ¿no? O sea, no es un tema armado. Y por otro lado, mencionábamos el tema de las conversaciones complicadas. Yo sí creo que es fundamental que nosotros acompañemos y capacitemos y demos herramientas a nuestros líderes con respecto de todos estos temas. Porque como decía Cristóbal, ¿no? A veces pareciera que el líder ya lo sabe todo, no le duele nada y aparte tiene que guiar a un grupo de personas en esta jornada que no siempre es fácil. Entonces, esa parte de capacitar, sensibilizar, acompañar, dar herramientas a los líderes, te da toda la sostenibilidad que tú necesitas a nivel de cultura de todas estas prácticas que quieres impulsar de salud y bienestar, ¿no? Entonces, creo que esos 2 temas son fundamentales. Parece que tuvo mucho impacto lo de Wellness Room, inmediatamente reacciones. No, y ya, si me invitan en otro espacio, les cuento un montón de otras cosas buenísimas, pero sí, con gusto. Me gustaría pasar a una segunda fase en esta conversación y tiene que ver con soluciones y mejores prácticas. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué iniciativas han funcionado mejor en tu empresa? Me gustaría hacer esta pregunta y ponerle en perspectiva lo que dice José Antonio. Estamos entendiendo iniciativas sostenidas en el tiempo y no chispazos, ¿no? Empiezo contigo, José Antonio. Gracias. En realidad yo creo que mejores prácticas nos vamos a meter a una guerra de presupuestos, ¿no? Yo sí creo que los presupuestos no necesariamente tienen que ser muy grandes para que puedas tener iniciativas de bienestar. Yo la mejor práctica que considero para estos programas es primero escuchar a la gente. Cuando escuchas a la gente y te dicen ellos qué necesitan y atiendes esas necesidades, creo que es la mejor práctica. Otra práctica también es probarlo primero con grupos más pequeños y controlados, estos famosos pilotos, porque no necesariamente una buena iniciativa va a funcionar para toda la organización. Volvemos al tema de la cultura, a lo mejor no está alineada la cultura y no, cuando se desalinea de la cultura no va a funcionar esa práctica. Entonces, yo diría que esa es la mejor práctica, escuchar a los colaboradores y atender esas necesidades que nos están pidiendo. Ángela, mejores prácticas, ¿qué puedes compartir aparte del Wellness Room? Les cuento muy rápido, de manera general, cuál es nuestra propuesta de valor y que hemos hecho a bajo costo, que es más un tema de verdad como de ofrecimiento a los colaboradores.
¿Qué tenemos? Evidentemente empezamos y hacemos mella de nuestro propósito, ¿no? Nosotros, nuestro propósito como MetLife es siempre contigo construyendo un futuro más seguro. Entonces, la salud física está muy vinculada con nuestro propio producto. Entonces, ahí ya está cubierto. Otras cosas que tenemos y que creo que podemos aprovechar hoy como profesionales es la escalabilidad que hoy nos dan nuevos socios de negocio. Ejemplo, antes pensábamos, tengo que contratar un experto psicólogo para que me dé terapia, un experto nutricional, un experto... No, la realidad es que hoy hay un montón de iniciativas y plataformas en el mercado que incluso utilizan inteligencia artificial para darle escalabilidad a tus prácticas. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros trabajamos con algunas plataformas en las cuales tengo la posibilidad de acercar a toda mi compañía a un pool de psicólogos especializados que con inteligencia artificial te dan ese algoritmo para que genuinamente tengas adherencia a la terapia. ¿Y cómo hacen eso? Con el enfoque que tú quieras trabajar. Ese es otro. El tema de los espacios es súper importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, un espacio incluso donde hay una masajista, no necesita nada más que un espacio pequeño de 1 metro por 1 metro, una silla de Shih Tzu, ¿no? Se sienta la gente y te da un masaje delicioso. Y ojo, que ese masaje sí tiene costo para los colaboradores, ¿eh? Ellos pagan por tenerlo, no es que la empresa lo dé, pero la empresa le da la facilidad de tener los espacios para que ellos puedan irse a relajar, aunque tenga un costo. Tenemos muchas otras cosas, pero algo que yo quisiera resaltar como una buena práctica es que la gente también vea el propio impacto de lo que está generando por ellos mismos. Y te doy un ejemplo. Nosotros en nuestros programas de bienestar hacemos un check-up inicial de todo tipo, psicológico, financiero, médico, y cuando tú tienes esa partida, ese punto de partida, yo te estoy diciendo no solo tus indicadores en sangre, sino también en temas psicológicos, en temas financieros, la gente entra a los programas y cuando vuelven a hacer la medición y ven que hay un impacto positivo, se enganchan. Y entonces tienes más adherencia a tus programas, porque están viendo un impacto directo en lo que yo estoy invirtiendo por mi propia salud. Y otro tip importante es que a veces hay que hacer aspiracionales estos programas. Yo tengo programas que son total compañía, pero tengo otros que son para aquellos que hoy sí quieren comprometerse. Y nada más son, de verdad, con algunos colaboradores seleccionados específicos que entran al programa y que tienen un compromiso de hacer toda la jornada, de hacer el reto de pasos, de hacer el reto médico, de hacer el reto nutricional, y al final los utilizamos como nuestros principales voceros, ¿no? De que invertir también en tu salud es una buena inversión a nivel personal, de que la organización lo hace y tiene beneficios, y de que juntos podemos generar esta cultura de bienestar que además se traspasa a la familia de los colaboradores. Muchas gracias. Estamos hablando de buenas prácticas, cosas que han funcionado. ¿Qué nos puedes contar de eso, Guadalupe? Pues una de las cosas que yo coincido mucho con Toño es precisamente la encuesta, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que conocer a nuestros colaboradores, hacer una encuesta y hacerla siempre de manera permanente. O sea, realmente ahí es donde se ve también la genuinidad, como decían. O sea, nosotros tenemos que verificar qué es lo que ahorita nuestra gente necesita, porque tenemos un mundo de gente allá afuera, ¿no? Diferentes historias y diferentes vidas están allá afuera. Entonces, escuchas a tu personal a través de encuestas, acercarles medios en donde no nada más es hasta que llegue la encuesta, sino que en cualquier momento nos puedan escribir y decirnos qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren. Con eso ya armar lo que son estos programas, que es lo que a nosotros nos ha funcionado mucho, es hacer convenios con otras empresas, inclusive hasta con el mismo IMSS, ¿no? O sea, decir, ellos también dan jornadas de salud. Entonces, hablamos con diferentes partners, con diferentes empresas, también hasta el sector privado, y ver que realmente nos puedan dar algunos servicios, pláticas y todo. Nosotros hacemos lo que es nuestra Semana de la Salud, en donde tratamos de sensibilizar precisamente, invitamos al colaborador y a sus familias, en donde les decimos, miren, vas a tener acceso a pláticas, a servicios que a veces son sin costo, donde la empresa a lo mejor apoya una parte, otras nos apoyan precisamente el Seguro Social, que a veces nos ha ido a dar también lo que son estas pláticas, el servicio que tenemos de los psicólogos que les damos 24/7, que están ahí para darles pláticas nutricionales, psicológicas. Entonces, si tú haces convenios como empresa, seguramente vas a poder encontrar
mucha oferta allá afuera, porque realmente les digo que ahorita ya es una necesidad y todo el mundo ya lo está ofreciendo. Entonces hacemos estos convenios que nos ayudan a acercarles estos programas a nuestros colaboradores y que son de manera permanente. El apoyo al servicio dental, a lo que es el psicológico, lo tienen todo el año y cada año realizamos esta semana de jornada de salud, sobre todo para sensibilizar de que esto es importante y jalar a la familia para que ellos también ayuden a que ellos estén también bien y que ayuden a que nuestro colaborador también se encuentre bien. Entonces, eso también nos apoya bastante y lo apoyamos durante todo el año con dinámicas en donde reforzamos es que estés bien tú en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lanzo lo que es un alcance de metas, que nosotros llamamos una certificación en ventas, donde se les impulsa mucho que lleguen sus objetivos, lo acompañamos también con pláticas de cuestiones psicológicas para que también no nada más te estoy pidiendo el resultado, sino también te estoy dando herramientas psicológicas que te van a ayudar a que todavía estés mucho más fuerte en la parte de tipo mental, ¿no? Entonces, eso también le hacemos gamification, hacemos durante todo el año lo que son pláticas y cápsulas, artículos, hacemos todo eso y que eso no tiene ningún costo, se podría decir que más que dentro de lo que es la empresa, ¿no? Pero yo creo que el tener esos convenios ayuda bastante para poder ayudar a nuestros colaboradores. ¿Qué opinas de esto que plantea Ángela de que algunos de los beneficios tienen que ser aspiracionales y no universales, como una manera también de distinguir el interés, de motivarlo? Algunos yo creo que sí tienen que ser, porque finalmente también cuando un colaborador lo tiene todo de manera gratuita, quizás no lo valora tanto, no sé, si también ha sucedido lo que nos ha pasado, ¿no? En el día a día es lo que también hemos detectado. Algunos sí tienen que ser acceso, por ejemplo, el apoyo psicológico, creo que esto sí tiene que ser para todo mundo, ¿no? Porque nadie sabe cuándo va a entrar una crisis o cuándo va a estar algo diferente, y algunas cosas creo que sí tienen que ser con algún apoyo que el colaborador sí tenga que estar accediendo, para que también, como dice, pues puede ser aspiracional o puede ser para que lo valore un poco más el trabajador. Muchas gracias. Cristóbal, Ángela, José Antonio, Guadalupe, hablan mucho de escuchar. Entiendo que lo que ustedes hacen es desarrollar herramientas para escuchar mejor, digamos, a partir de tecnología, entender mejor. Me gustaría, hablando de buenas prácticas o de mejores prácticas, que nos ayudes a entender qué quiere decir escuchar en 2025. Perfecto. A ver, lo voy a tratar de simplificar y efectivamente esta pregunta va muy al callo de lo que hacemos nosotros en Betterfly, y la palabra escuchar va bien relacionada ahí. Voy a hacerlo con un ejemplo. Muchas empresas se gastan mucha dinero y plata en entregar beneficios. Pero el problema está en que muchas veces esos beneficios no son percibidos o no son utilizados por las personas, ¿ya? Y ahí hay una solución donde Betterfly ha tratado de ayudar, y muchos de los programas que comenta Ángela, Guadalupe, Toño, también van en línea de eso. Lo que tratamos de hacer nosotros como Betterfly es ocupar la tecnología para cortar esa brecha. ¿Cómo? Ayudándote a entender qué planes tienes, qué es lo que tienes disponible, si te compraron masajes, si te compraron si te compraron planes de salud, si te compraron seguros, etcétera, y generar engagement. Al generar engagement, nosotros logramos que haya una relación entre los mismos colaboradores y sus beneficios. Y ahí generamos, obviamente, una atracción y un uso y muchas mejores métricas. Entonces, lo que trata de hacer Betterfly es ponerse ahí. Nosotros te ofrecemos un plan de salud, pero si tu empresa tiene un plan de salud, nosotros te ofrecemos conectar tu plan de salud con un engagement, con un juego, de cierta manera, ¿ya? Por ejemplo, algo que nos ha funcionado muy bien dentro de la plataforma, dentro de Betterfly y hacia nuestros clientes, es que nosotros en la plataforma conectamos lo individual y lo colectivo. Nosotros conectamos, de cierta manera, que tus buenos hábitos se transformen en una donación social, ¿ya? Y por ejemplo, trayendo una métrica de nuestra propia aplicación, las dinámicas de impacto social vinculadas al bienestar aumentan en un 30% la participación en los programas. O sea, el hecho de que nosotros tenemos un problema de salud, donde le metemos como un componente social, un componente de engagement, hacemos que un 30% más de las personas ocupen esos beneficios de esas plataformas. Entonces, bueno, muy en línea con lo que dicen acá los colegas, pero efectivamente yo creo que las buenas prácticas están en ocupar lo que hacemos nosotros, ocupar la tecnología para hacer un mejor uso de tus beneficios, de cierta manera. Quiero tratar de entender. Lo que nos estás diciendo es, hay muchos programas que son subutilizados y en ese sentido tienen un mayor costo individual, un menor aprovechamiento. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Eso es uno de muchos problemas o desafíos. No quiero decirle problemas, la palabra problema es negativa. Me gusta la palabra desafíos porque nos da un tono positivo. Pero sí, ese es uno de los grandes desafíos, efectivamente. Hay muchas
hay muchos programas que son subutilizados, y al ser subutilizados, Luis Miguel, lo dijiste la palabra correcta, lo hace más costoso por cápita, si se puede decir de cierta manera, o menor valor percibido. Entonces, tratar de generar que haya un mayor uso, un mayor conocimiento, algo así de simple, ¿eh? Tratar de que haya un mayor conocimiento, un mayor uso, o cómo conectar tu seguro de vida con un juego, por ejemplo, de tus buenos hábitos, puede multiplicar de cierta manera el uso, y por ende, me gustó la forma en que lo diste de nuevo, Luis Miguel, bajar el costo o aumentar el alcance de cierta manera. Samantha Reyes nos plantea un tema del que prácticamente solo hemos hablado marginalmente. ¿Cómo hacer que esto funcione para colaboradores que trabajan remoto? Evidentemente el Wellness Room ahí no aplica, pero cuéntenme un poco qué cosas se tendrían que tomar en cuenta para el trabajo remoto. Dice ella trabajo en casa, pero adelante. Me cuelgo yo y después le doy el paso a los otros, porque va muy en línea con lo que estaba diciendo. Efectivamente, nosotros también en Betterfly tenemos un wellness room, nos gustan las acciones acá, pero también tenemos trabajo remoto de ciertas personas, y por eso nuestra plataforma también, y creo que muchas acciones apuntan a eso. Al final es entender el trabajo remoto es otra forma de presencialidad, ya es otra forma de trabajar, es otra forma de vínculo, tener efectivamente los beneficios correctos para las personas que están en trabajo remoto, y también tener las comunicaciones y canales correctos para que esas personas lo utilicen. De hecho, entre menos remoto hagas sentir que está en la persona, más cercana la vas a tener de cierta manera. Y, por ejemplo, si tú tienes una plataforma que te ayuda a conectar tus beneficios, la persona remoto que está en la oficina lo va a sentir como si tuvieran exactamente el mismo beneficio. Y ahí un poco cortas esa brecha, de cierta manera. Ya. ¿Quién más que nos quiere? No todos tienen que contestar todas, pero me parece que es un tema súper relevante. Ángela. Me parece relevante. Ay, súper rápido, Toño, antes de te doy la palabra. A ver, aquí lo que está mencionando Cristóbal es fundamental. La parte tecnológica nos ha ayudado justo a reducir esa brecha, porque hoy el beneficio no es que sea diferente para los que están en casa o los que trabajan desde otra localidad. Lo que es diferente es el canal por el cual yo te lo distribuyo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo webinars de salud, pues algunos será un webinar, y para los que están en casa será con alguien presencial. Si yo estoy haciendo un tema de medicina, pues ellos ya tienen la opción de tener telemedicina porque se conectan con el médico, y los que están en trabajo en casa, bueno, pues bajarán al consultorio médico. Entonces, para mí el beneficio no cambia sustancialmente, lo que cambia es el canal por el cual lo entregamos y cómo lo entregamos, y ahí la parte de la tecnología se vuelve fundamental, porque eso es lo que nos permite darle esa escalabilidad. Y te pongo un ejemplo que es el más difícil, el más sencillo, pero el más difícil al que nos enfrentamos. Nosotros hoy tenemos pausas activas. ¿Qué es eso? Que en determinados momentos llega una chica que es especialista en movimiento corporal, y entonces para a todos por áreas, ¿no? Y entonces van haciendo una pausa activa para que, bueno, pues te vuelvas a llenar de energía, de sangre el cuerpo, bla, bla, bla. Y decíamos, ¿y los que están remoto qué hacemos? Bueno, en sus calendarios tienen apartados sus pausas activas. Y entonces, esa pausa activa, el que está trabajando desde casa, se levanta su media hora, se conecta y está haciendo los ejercicios desde casa como si estuviera presente. Entonces, quitemos esa barrera que hoy nos hemos generado mentalmente con que el tipo de trabajo nos pone un límite. Yo creo que no, yo creo que hay muchas formas de entregarlo y muchas cosas de encontrarle la manera incluso hasta divertida, ¿no? Gracias, José Antonio. Gracias. Yo creo que vuelvo al concepto de escuchar a las personas, ¿no? Porque también el que está en trabajo remoto tiene otras necesidades, entonces habría que escuchar a ese segmento, y hay que ser, yo hablo mucho de la humildad profesional, ¿no? A nosotros nos pasó que teníamos un portafolio muy amplio de opciones y de beneficios, y pasaba esto de que muchos estaban subutilizados, y entonces tuvimos que acortar el portafolio de beneficios para que la gente los aprovechara más y tuviera un mejor impacto. Creo que el éxito está en la flexibilidad de las opciones que das y los beneficios, porque en esa flexibilidad hay que darle el poder al colaborador de que seleccione qué quiere, qué necesita, qué quiere y qué lo puede utilizar, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a poder hiperpersonalizar los beneficios con toda la data que platicaba Cristóbal. Ya podemos personalizar
muchos beneficios de tal manera que generen un mejor impacto en las personas. En línea con eso, Hugo Bertoni y Ángela Palafox hablan de los empleados que puedan elegir los beneficios, escucharlos, conocer. Creo que también un poco al revés. Hay veces, puede haber programas no muy populares entre los empleados que son muy importantes para la empresa en esto de alinear el bienestar con los objetivos, ¿no? Sí, yo creo que ahí la idea puede ser, es bidireccional, no hay un compromiso, sí, de la compañía de ofrecer herramientas y servicios que ayudan al bienestar, pero también un compromiso de los colaboradores de utilizarlos para estar mejor ellos y entregar una mejor versión a la compañía, ¿no? Yo creo que la corresponsabilidad es importante. Sí, puedo pensar un ecosistema donde hay mucho gordito feliz y hay que intervenir, ¿no? Sí, justo, o sea, ya te metes en temas de primas y cosas así que también ayudan a la compañía y a los resultados de la organización. Buenísimo. Guadalupe, cuéntanos. Pues sí, es que también es importante ver que nosotros también como empresa generamos un valor social a las personas. Entonces, creo que entiendo tu pregunta, Luis Miguel, cuando nos dices cómo es que nosotros también como empresa influimos en que los mismos colaboradores vean que su salud es importante, ¿no? Su salud física, como les decía, su valor, lo mental, que es precisamente como el estar trabajando con ellos, de decir, ve la salud mental como algo normal, ¿no? Entonces nosotros también como empresa influimos y tratamos de incluirlos. Por ejemplo, yo mucho en esto de la Semana de la Salud, sí trato de jalar mucho a mi gente porque es la manera en como yo los sensibilizo de que si a lo mejor alguien, pues como tú dices, está muy bien con su peso, pero realmente eso no le va a ayudar para su salud, se sensibilice y por eso me jalo también a la familia, para que entre todos vean que eso es bien importante y estemos trabajando en conjunto todos, porque también es una responsabilidad como empresa que tenemos el que lograr que nuestros trabajadores se sensibilicen en esos temas que son importantes para su salud. Quiero pasar un tema que todos han mencionado en algún momento, el liderazgo, el papel de los líderes en la implementación, en el seguimiento, y me gustaría solo aclarar, entendemos que el líder no es el que está en la parte más alta de la pirámide, sino el que hace que las cosas pasen. Tenemos directores de recursos humanos, directoras, que son líderes y otros que simplemente no juegan ese papel. Me gustaría pedirles cómo se construye un liderazgo en estos temas y por qué es importante, qué diferencia hace, obviamente, involucrar a los directores generales, pero también detectar líderes en otros niveles o estamentos de la organización. No sé, empiezo contigo, Cristóbal. Perfecto. Sí, a ver, y me gusta la forma que lo dices, que el líder no es solo la persona que está más alto en la escala jerárquica, se puede decir. Hay líderes que son personas de influencia en la compañía, etcétera. Yo creo que reconocer a los líderes y darle la importancia a los líderes en el sentido de, a mí me encanta el concepto de liderar con el ejemplo. ¿Por qué me gusta el concepto de un buen líder que lidere con el ejemplo? Porque al final es el que muestra el camino, ¿ya? Un líder que se preocupa de su salud, que habla abiertamente de su salud mental, física, que la trata, que la trabaja, no solo está haciéndose un bien a él y a su empresa, está probablemente contagiando a muchos otros y mostrándoles el camino para hacerlo de la misma manera. Entonces yo creo que el tema de la salud del líder o del ejemplo del líder, en ese sentido, ya no en el sentido empresarial, jerárquico, es realmente importante. Personas que, escucha, uno mismo como directivo, mostrar que se preocupa de esto, que le da importancia, yo creo que es el paso más importante que puede dar como líder, más que tener un poco más claro los KPIs del día, si se puede decir, no sé. Me gusta mucho eso que dices, líder es el que muestra el camino, o la que muestra el camino. Guadalupe, me gustaría escuchar, ¿qué pueden hacer los líderes? ¿Cómo generamos más líderes, más liderazgos en la empresa? Sí, líderes hay de todo, pues tenemos hasta los líderes informales, entre los mismos compañeros siempre va a haber alguien que está liderando y que está metiendo las ideas en un grupo, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que estar pensando que líderes no nada más son los que lo tienen por cargo, por puesto, sino realmente quien jala a las personas y como bien lo decía hace ratito, el que hace que sucedan las cosas. Entonces, creo que nosotros también tenemos que identificar a todas estas personas para poder a través de todas las herramientas de cultura que tenemos como empresa, estar todos en misma línea. Ajá, de poder trabajar y ver que lo importante también, qué es lo que nos interesa de la gente.
Entonces, eso es bien importante que nosotros lo podamos manejar y bajar para toda nuestra organización, para que todos estemos trabajando en lo mismo y que no nada más digamos, la Semana de la Salud es cuando hablamos de la salud. No, sino es cuando se habla en todos los rubros, en el día a día, donde tú ves que les das una buena retroalimentación a tus colaboradores, les respetas sus pausas activas, les respetas sus horarios de comida. Todo eso tiene que hablar precisamente de que te estás interesando de que el colaborador esté bien. Entonces, por eso es bien importante que seleccionemos bien a nuestro personal, que lo estemos capacitando día con día, que a través de todas estas pláticas y la cultura que estemos haciendo de las acciones, estemos todos mandando el mismo mensaje, ¿no? Y sí, efectivamente, creo que uno de los puntos importantes es que nuestros directores también estén en esa misma línea, porque ellos mismos nos van a apoyar a que todo mundo cerremos filas y estemos trabajando en esa misma dirección. Buenísimo. Abel Flores, en sintonía con lo que dices tú, comenta mucho de este proceso empieza con la contratación, no solo cuando las empresas ya están dentro de la empresa. Me gustaría, Ángela, escucharte el papel del líder, los líderes, las líderes en estos procesos. Yo diría es detonar, sostener y potenciar los temas de salud mental. Yo le sumaría... Física, perdón. Sí, de salud física y mental. Yo le sumaría, fíjate que normalmente asociamos el liderazgo con la promoción y yo creo que no, para mí el liderazgo lo que crea es el ambiente propicio para que las cosas sucedan, porque a veces romantizamos el alcance que podemos tener o los profesionales de recursos humanos o el liderazgo sobre las personas y como lo hemos visto a lo largo de los últimos 10 minutos, al final la persona tiene la elección, es decir, yo decido si participo o no del programa, yo decido si esto es bueno o no para mí, por más que el líder pueda hacer el seguimiento correcto. Entonces, para mí el rol del liderazgo es un rol mucho más de propiciar que el ambiente sea el correcto, que el ambiente sea el adecuado para que tú te sientas con la libertad, con la ansiedad, con el hambre, ansiedad en positivo, ¿no? De ganas de, con el hambre de participar y de invertir, o incluso que él se vuelva como una especie de reflector cuando empiece a identificar cosas que a lo mejor no te están haciendo bien, ¿no? Los líderes nos hemos transformado a lo largo del tiempo, ya no solo es el que pone la directriz o la línea, me encantó lo que decía Cristóbal, que es aquel que marca el rumbo y pone el ejemplo, pero también genera este entorno en el cual tú te puedas sentir cómodo de levantar la voz, de levantar la mano, de decir cómo te sientes, de qué te está sucediendo, de decir, oye, no, jefe, líder, como le llames, tengo un tema de salud, quisiera ver el tema de flexibilidad. O sea, muchas de estas cosas suceden cuando el líder correcto genera la semilla y el entorno adecuado para que todos los programas florezcan. Sí, creo que Guillermo Medina nos da luz sobre este punto y es, evidentemente puede haber líderes en cualquier lugar de la organización, pero se necesita un compromiso en la parte más alta y tiene que ver con un compromiso presupuestal. Hace un momento hablabas tú, José Antonio, de la batalla por el presupuesto. Me gustaría tu reflexión sobre el liderazgo para que hacer que las cosas pasen en estos temas. Mira, el tema del liderazgo y bienestar me parece un tema súper amplio. Creo que nos podríamos echar otra hora para hablar de esto. Es muy complejo porque al final sí tiene que ser, como decía Cristóbal, esta persona que moldee y sea un promotor. Si desde las áreas de recursos humanos queremos ser los que garanticemos que las cosas lleguen hasta los rincones más ocultos de la organización, no lo vamos a lograr. Nos tenemos que hacer aliados de los líderes porque ellos están en el día a día con los colaboradores. Pero al mismo tiempo se nos está olvidando que también ellos son personas. Entonces también hay que direccionar ciertos esfuerzos para cuidar a ese segmento, porque uno de los pilares del bienestar también es que tengas un buen líder, o sea, un buen jefe, o lo voy a poner al contrario, un mal jefe te puede desestabilizar en tu bienestar, generar estrés y demás, ¿no? Entonces, creo que si vemos al líder como esta persona responsable del bienestar de sus equipos, también lo podemos sumar a las iniciativas de la compañía de una mejor manera. Bien, prácticamente estamos terminando. Me gustaría, creo que
la propia participación de la gente que está del otro lado de la pantalla, no en el escenario, nos da una idea de, yo diría, de lo intenso que ha sido, de lo interesante. Sé que es imposible sintetizar en un minuto para cada quien, pero les pediría hacer el esfuerzo de ayudarnos a llevarnos algunas ideas sobre lo que hemos conversado. Me gustaría empezar contigo, Ángela. Buenísimo, en un minuto, resumo. Empieza pequeño, empieza teniendo pequeñas batallas, vincúlalo con un indicador objetivo, comunícalo espectacularmente y la parte de la parte social es fundamental. Que la gente sienta que es divertido, que es amable, que compite, que convive, eso es fundamental. La salud ya no es una tendencia, ya no es una expectativa que se ha quedado en el lejano plazo, es el hoy. Tenemos que acompañar también lo que sucede como país, que ya no estamos dando soporte a todo este tema con la parte de infraestructura, nos volvemos actores principales, así que no te preocupes, desde lo más fácil puede ser bastante bien recibido y empezar con pequeños pasos a hacer un cambio en tu cultura y en el bienestar de tus colaboradores. Muchas gracias. José Antonio. Gracias. Yo cerraría que los programas de bienestar tienen que ser parte de la cultura de las organizaciones, que busquen el bienestar genuino de los colaboradores, que traten de personalizar los beneficios lo más que se pueda y considerar programas 360, ¿no? Hablamos del bienestar físico, el social, el psicológico, el financiero es importantísimo. Y hablaría por último del bienestar digital, ¿no? Estamos hiperconectados y entonces necesitamos también estos momentos de desconexión para que podamos generar espacios justos de bienestar en los colaboradores. Gracias, José Antonio. Guadalupe. Pues yo lo que diría es, para los que estamos dentro de lo que es una organización y que queremos implementar cosas, yo lo que les diría es, conoce a tu empresa, cuál es tu sector, cuál es la cultura, trabaja en ella para que esto forme parte de, ya lo pudimos platicar durante toda la hora, de que esto es bien importante, de que estos programas formen parte de la cultura para que realmente funcionen. Genera estas estrategias de acuerdo a lo que escuches de tus colaboradores, escúchalos para que no nada más se utilicen lo que son los programas, sino que realmente te puedan dar una solución. Jálalos a lo que son tus KPIs y busca realmente que la gente quiera participar, ¿no? Como aquí lo decíamos, también lograr que los trabajadores y que también si eres tu trabajador y me estás escuchando, acércate a lo que es tus líderes, háblalo, dilo, aprovecha todavía todas estas oportunidades que se te dan y acércate porque también queremos escucharte, de acuerdo a lo que realmente nos digan nuestros colaboradores, son importantes para nosotros para que también podamos armar esto y podamos acercarlo a los programas ya bien establecidos, bien estructurados a la dirección, sacando los beneficios que se van a obtener y cómo va a venir ese retorno de inversión, ¿no? Y los beneficios que se van a obtener. Entonces, eso es un trabajo en conjunto que inclusive también las familias pueden entrar, ¿no? Entonces, creo que entre todos podemos trabajar para lograr que efectivamente se pueda hacer que en las organizaciones la salud sea un tema no de moda, no de un plus, sino realmente algo que nos está ayudando como personas y como colaboradores. Muchas gracias. Cristóbal. Yo me quedaría con el concepto de que invertir más no es siempre la solución, sino invertir de forma mejor y más inteligente. Y darnos cuenta, aunque suene cliché, de que el mayor activo de una compañía no son sus oficinas, no son su tecnología, son sus personas. Y por ende, si nos preocupamos de las personas, de que ellas sean su mejor versión, de empoderarlas a hacer su mejor versión, finalmente no solo estamos ayudando a las personas, que es lo que más queremos, pero también creando mejores empresas. Muchísimas gracias, Cristóbal de la Mayora. Muchísimas gracias, Ángela García Escalante. Muchísimas gracias, Guadalupe Soto. Muchas gracias, José Antonio Márquez. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes que estuvieron conectados, a ustedes que estuvieron conectadas. Y gracias a Betterfly por la colaboración para hacer posible este webinar. Hasta pronto.